ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Tres elementos. Uno, el tema del por qué los informes y específicamente los de coyuntura deben de partir para el análisis de cualquier asamblea, colectivo, equipo, para entrar en una discusión profunda si los informes efectivamente son bien trabajados y sistematizados. Entonces, para ayudar a la discusión, los informes son súper importantes para el debate de la asamblea o el debate de lo que se ha convocado. En ese sentido, un análisis de coyuntura, ¿sí?, se hace para mirar qué tipo de decisión y posición asumen los y las compañeras colectivamente frente a una situación y una lectura del momento. Obviamente, ese tema de la posición y de la lectura no se hace en el vacío, está apoyada en conceptos, está apoyada en teorías y está apoyada también en la experiencia de la gente. Y obviamente si se articula ese tema de los conceptos, del tema de la coyuntura con los conceptos, pues eso nos va a permitir a nosotros valorar la realidad en el momento como lo estamos haciendo, correcta o incorrecta, dependiendo de la visión que se tenga del proceso. Valorar la realidad y de acuerdo a cómo valoremos la realidad, asumimos un comportamiento colectivo e individual. Por eso es importante que los informes y la coyuntura hagan parte del inicio de los procesos, que es lo que hay que exigir, que los compañeros y compañeras que llegan a este proceso vengan preparados, que ese es otro problema, ¿cierto? Dos, en el tema de la CUT tenemos dos situaciones concretas. ¿Cómo estamos leyendo el momento? ¿Sí? Y en el tema internacional, clara la disputa interimperialista, ¿sí?, clara la disputa por el control de la cultura, clara la disputa económica, no solamente económica sino financiera, la disputa política, social, ambiental, todo lo que tengamos que ver. Por eso se plantea que es una situación con una situación problemática multidimensional en el mundo. Y en ese sentido nosotros hemos venido valorando el tema de las guerras mundiales, de la guerra mundial o que puede estar expresando en guerras regionales. Lo que se está viviendo en la disputa geoestratégica que se tiene China, Rusia, con todo lo que recogen ellos y lo que recoge la OTAN, es una situación compleja en el mundo y hay una disputa a todo nivel. Ahí directamente está involucrada el continente americano, América Latina y nuestro país. Por eso es un tema de alta importancia que los compañeros y compañeras entren a profundizar. El tema de las guerras, que particularmente se expresan regionalmente, están Ucrania, Rusia, con todas las connotaciones que tiene y miradas que tiene, y el genocidio que está ocurriendo en el tema del pueblo palestino, en Gaza. Existen revoluciones, procesos de rebeliones, particularmente en África, ¿sí?, que hay que hacerle la lectura correcta a eso para mirar de dónde proviene, quiénes la incentivan y qué es lo nacionalista que hay ahí. El tema de la crisis multidimensional directamente está afectando a nuestro país, ¿sí? Y el tema económico, el tema de la crisis ambiental, el tema sanitario, pues obviamente se tienen que plantear salidas en eso. La particularidad que tiene nuestro país hoy es el tipo de gobierno que hoy tenemos y cómo se caracteriza ese gobierno, con todas las implicaciones que se tiene tener el gobierno hoy del cambio en cabeza de Gustavo Petro. Desde esa mirada, pues hay unas situaciones frente a la caracterización del gobierno y cómo esa caracterización se ha venido desarrollando a través de un programa de gobierno que se plasma en un Plan Nacional de Desarrollo
y ese Plan Nacional de Desarrollo, que si se quieren volver políticas públicas más que de gobierno de Estado, se llevan a reformas sociales al Congreso, si se aprueban se convierten en políticas públicas, no solamente de gobierno, sino de Estado. Entonces, ¿qué es lo que existe acá en Colombia? También una disputa por la cultura y por el poder acá. El poder entendido no solamente como una estructura global, sistemática, general, sino que el gobierno hace parte del poder, pero no es el poder. Por eso nosotros hoy hemos entrado a una defensa en términos muy concretos, para decirlo así políticamente, del programa de gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo, de las reformas sociales que satisfagan, que beneficien los intereses de la comunidad y del pueblo colombiano. Sabemos que esas reformas sociales han venido perdiendo, están siendo mutiladas en el Congreso, pero aún así, por lo menos lo que hay un avance a lo que hay establecido en la Constitución Nacional y en términos de los códigos y sustantivos laborales y lo que existe en el país. Por eso nosotros hoy estamos trabajando dos eventos que son de total importancia para la CUT. Uno, hacer parte y asistir al evento de la Organización Internacional de Trabajadores, que es la 112ª Conferencia Internacional, donde se toca el mundo laboral y de ahí se saca entre empresarios, gobiernos y trabajadores unas definiciones que se plasman en convenios y recomendaciones para el mundo, para ser aplicadas en el mundo. Y obviamente se hacen las denuncias respectivas para que las que se han dado pues se cumplan. Y el otro evento importante tiene que ver con la Asamblea Nacional Popular. Es la invitación que le hacemos a la Junta Directiva, a los compañeros delegados, delegadas, que se pongan a tono con esta situación en términos de la importancia para defender lo que nosotros hemos venido definiendo como un punto central en el país, que es una contradicción que se tiene entre fascismo o democracia, o involucionamos o avanzamos. Y entendemos que lo que se está viviendo hoy con el gobierno Petro, que no le estamos planteando que no tiene problemas a su interior, porque también hay contracorriente al interior del gobierno Petro, ¿sí? También la hay, ¿sí? Pero la oposición que tiene una posición muy fuerte y está claramente determinada y valorada en el mundo como una de las oligarquías más fuertes que existe a nivel mundial. Por eso Colombia ha estado establecida como ha estado a nivel por lo menos hasta que llegó Gustavo Petro. Y eso tiene una significación para nosotros, o democracia o fascismo. Y acá con el cuentecito de que tenemos que irnos con el gobierno, no, estamos planteando o democracia o fascismo, o se impone lo otro. Y nosotros estamos planteando, queremos profundizar la democracia en el país. Hay un proceso de transición democrática que no lo quieren dejar pasar por ningún lado, ni en el Congreso, ni en los controles del Estado, ni en las Cortes, ni en la Corte. Nos toca a nosotros mirar qué papel juega el movimiento social y popular y qué papel va a jugar la Asamblea Nacional Popular en esta lectura del momento que estamos haciendo, ¿sí? Implica eso, que los maestros y maestras, lo podría decir yo, el mismo Gustavo Petro lo ha planteado, ¿qué papel juegan los maestros y maestras en esto? ¿Qué papel jugamos los trabajadores y trabajadoras en esto? ¿Qué papel juegan los indígenas, las negritudes, los sectores sociales y poblacionales para fortalecer, mantener por lo menos el proceso de transición democrática y no hacer ningún tipo de involución, que se dé un tipo de involución en el país? Y por eso nosotros queremos una salida política en el país frente a los problemas que se tienen. Sabemos que esta lectura del momento tiene contradicciones y diferencias al interior del movimiento social y popular, pero tenemos que ubicar una cosa, si eso no es posible, lograr que el proceso de transición democrática se empiece a desarrollar más concretamente, pero en un punto clave, no quedarnos ahí, sino avanzar y profundizar ese proceso, que implica también el tema de los poderes del Estado, los demás poderes del Estado, que son los controles, que son el Congreso de la República y que es el aparato de justicia. Termino con esto, compañeros y compañeras. La realidad del país es muy compleja. La posibilidad de un golpe blando, también agenciado por un golpe que puede ser militar, es que el golpe militar no necesariamente está dado visiblemente en el proceso por las Fuerzas Armadas.
Lo que está ocurriendo en los territorios es supremamente grave para el país. La gente está sufriendo, la están matando, hay una situación de llegar a un punto de que el gobierno pues, se crea que haya un golpe de opinión en términos de ingobernabilidad, de no capacidad y tirar atrás lo que se ha podido medio adelantar con este gobierno. Por eso nosotros estamos planteando una cosa, esa Asamblea Nacional Popular debe dar luces también al gobierno, oxigenar al gobierno para que podamos entrar en un nuevo momento, un nuevo estadio en términos de la disputa de la calle, seguir en la calle pero con una profundidad mayor de conciencia de los sectores sociales y populares para defender por lo menos lo que tiene en transición democrática. Si no se quiere hablar de defensa del gobierno Petro, hablemos de defensa del programa de gobierno y de lo que son las reformas que de una u otra manera pueden satisfacer mínimas necesidades del pueblo colombiano. Y lo demás lo tendremos que hacer con formas organizativas y de lucha diferenciadas en términos de si se quiere profundizar la democracia en otro tipo de situaciones acá. Entonces, compañeros y compañeras, llamarlos a eso. La CUT llama a una situación muy fuerte, un proceso de unidad en términos de la lectura del momento de FECODE con el tema de salud. Es muy importante que tengan tres palabras acá y que las discutan. Esto es un problema de improvisación, esto es un problema de saboteo. ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pensando el magisterio? ¿Qué es lo que está pasando hoy acá? ¿Sí? En ese proceso. Y nuestra solidaridad con eso. La CUT ayer hizo un debate y va a sacar un pronunciamiento general en términos de apoyar a la federación y obviamente a llamar a que la fiduprevisora por lo menos cumpla su papel como lo tiene que cumplir y que Petro haga los cambios que tenga que hacer para que el gobierno efectivamente siga la ruta del cambio y no involucione. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Over. Un abrazo a todos y todas, a los compañeros de la Junta Directiva, a mi camarada Willy Carmona, miembro del Comité Ejecutivo, que nos ha delegado el Ejecutivo de FECODE, que se ha distribuido el país para el tema de salud. Para el caso de Bogotá, ha delegado a los compañeros Willy y a quien les habla. Bueno, compañeros y compañeras, acá no se trata de explicar el modelo, espero, está explicado. Aquí se trata de saber por qué entre el 1 de mayo y hoy 21, 22 de mayo hay las dificultades que conocemos para implementar el modelo. Y creo que le comentaba a unos compañeros y compañeras que reiteradamente el activismo nacional e internacional condena el bloqueo a Cuba, que lleva 65 años. Y a nadie se le ocurre decir que el tema del bloqueo es por culpa del pueblo cubano y no por el imperio. Bueno, lo más parecido a un bloqueo en regla que estamos viendo es la conspiración y el bloqueo coordinada de los intermediarios. Y eso no es ningún albur, no es una excusa. La dirección de la organización siempre tiene que poner el énfasis donde es, a pesar de que hayan errores. ¿Qué predominan? ¿Los errores o predomina? Y entonces de la caracterización. Aquí antes del 30 de abril hablamos 31,000 pendientes y quejas dejaron los antiguos operadores. Días antes, semanas antes, meses antes, dejaron de programar cirugías, de entregar medicamentos y generaron un caos al 30 de abril. 31,000 tenemos registrados. Y simultáneamente la prensa registraba eso
como una expresión del nuevo modelo que no había todavía empezado. Asfixiar el modelo desde la cuna, el nuevo modelo que es un acuerdo FECO de gobierno, que es una conquista y que como toda conquista hay que lucharla y como toda conquista hay que defenderse frente al saboteo. Listo, no nos crean esa parte, exageran. Pero hace poco que nos reunimos la Junta Directiva y nosotros con las IPS que están ahora, que eran los antiguos operadores, al preguntarle por qué había tanto congestión, entre otras razones, nos dijeron, porque estamos resolviendo los pendientes de antes del 30 de abril. Segundo, 30 de abril, mediodía, la red nacional está acordada. Ya habían filtrado, ahorita Willy habla de eso un poco, ya habían filtrado la red, pero todos los que estaban en la red nacional al 30 de abril, al mediodía que se publica, todos habían aceptado las cartas de intención e iniciar la atención médica sobre la base de esta, que son vinculantes, en la cual a usted empieza a prestar el servicio mientras se confecciona y segundo, usted se compromete a pagarlo por evento. 1 de abril, Bogotá lo sabe. 1 de mayo, perdón, gracias. Todas las entidades que hasta las 11:59 se habían comprometido, todas las entidades dijeron que no. ¿Todas? Todas aquí que sí, y al otro día todas que no. Salvo por ahí la San José Norte, las demás no. Entonces el énfasis, ¿cuál es ahí? Pasar de agache, que hay un compromiso horas antes y pasado el 1 de mayo ya se niegan a prestar el servicio, pero eso lo pasa la prensa y otros sectores políticos que pasan de agache eso. Podemos decir otras cosas, pero ahí está. Entonces, segundo asunto. Tercer asunto. La fiduprevisora es una entidad que lleva 30 años y más haciendo contratos. Es decir, no es una entidad nueva para ejercer, como dijo hoy el de la superintendencia de la W. Digo, ¿cómo así que se improvisa con la fiduprevisora al hacer contratos? Si la fiduprevisora lleva haciendo contratos hace 30 años, le respondió al señor de la W. Y los contratos ya estaban preelaborados con las cartas de intención. Y a 21 no tiene contratos. Y entonces viene, por supuesto, desde la fiducia, un sabotaje que se une. Pero ese sabotaje también tiene muchas formas. Los contratos, centralizar el tema de las incapacidades, centralizar el tema de los medicamentos, etcétera. Pero además, los que aspiraron no aparecen. Pero los antiguos operadores, como ahora son IPS, desde el 1 de mayo tienen atención, contrato. Aquí en Bogotá tienen contrato a partir del 1 de mayo. Entonces, compañeros y compañeras, podemos decir muchas cosas, pero yo no entiendo por qué se niega este hecho. Pero si no faltaba más para superar y garantizar el derecho a la salud y superar el sabotaje, se emite la circular 02 hace unos días. La circular 02 permite atender a los maestros y maestras sin previa autorización y por evento. Y prioriza, por supuesto, lo que tiene que ver con las emergencias en las mujeres de alto riesgo de embarazo, etcétera, etcétera. Bueno,
Y se dice, esto es una transición dentro de la transición hasta el 30 de junio, donde se puede confeccionar los contratos. Es decir, que ya desde el punto de vista normativo, si había duda con las cartas de intención, esto queda mucho más claro, de que pueden atender a los maestros y maestras sin previa autorización y de manera inmediata y se les paga por evento. Entonces, compañeros y compañeras, entramos en un nuevo terreno. Y el nuevo terreno es si desde la supervisora también se va a hacer caso omiso y sabotear la 02. Y simultáneamente a eso, por si no nos hemos dado cuenta, simultáneamente a eso, en este momento, las entidades pasan de agache que hay un debate nacional. Y el debate nacional es que en el recién debate, en varios debates, pero en el más reciente que fue en el Senado, el ministro de Salud salió a plantear de manera frentera y directa cómo fue el sabotaje y cómo se está haciendo el sabotaje. Y los medios llevan 48 horas pidiendo la cabeza del ministro de Salud y de los otros ministros. ¿Y eso por qué es? Por la intermediación, por la lucha frente al tema de la intermediación. Ese es el punto de fondo. Es que el magisterio puede dar un paso en firme para iniciar el proceso de reversa de la intermediación. Y nunca antes la prensa había sido tan interesada en entrevistar a los maestros y nunca antes la prensa había procedido en nota de linchamiento contra los miembros del Ejecutivo de FECODE y el activismo que ha impulsado y ha acordado este nuevo modelo. Y de la ADE, por supuesto. Entonces, uno cuando va a la prensa, porque está diciendo, mire lo de hoy, domingo volvió a salir a la prensa, y mire la nota de linchamiento. Hace unos días entrevistaron a la compañera Vicky, y el señor Néstor no tuvo reparo si estaba a favor o en contra. Dijo, ustedes son los responsables de eso, y volvió a aumentar los nombres de los suscritos. Y lo mismo en el caso de la W. Entonces, con nombre propio además, ¿sí? No, aquí hay una actitud de asfixiar el modelo. ¿Qué nos corresponde, compañeros y compañeras? En este momento, ahora esa parte la asume, ya que llegó la séptima espada, la asume de lo que estamos impulsando en el país. Porque la sexta no hemos resuelto, creo que soy yo, pero estamos ahí. En este momento nosotros, ¿qué nos corresponde? Orientar. ¿Y la orientación por qué es? Tendremos discusiones, pero la pregunta es la discusión por qué es. La discusión es movilizar al magisterio para volver atrás. Que lo digan de frente como lo dicen las entidades, como lo dice la gran prensa. O como todo acuerdo conquistado, la movilización es para que se materialice el modelo, se concrete el modelo. Porque al principio, cuando se movilizaron las filiales a FECODE, había como esa confusión. Pero hoy la perorata de los medios de comunicación, que siempre plantean, es mejor volver atrás, pues cuando los compañeros llegan, algunos confundidos, observan que los que están diciendo que vuelvan atrás no tienen respuesta concreta, porque dicen, todo fue improvisación, fue un error, el presidente es Petro, destitúyenlo. Pero de ahí dicen, bueno, sí, compañero, pero ¿cómo me resuelve el tema de salud? ¿Volviendo atrás? ¿Con los mismos? Con los que de facto suspendieron el contrato semanas y meses antes para hacer una indebida presión
presión que se puede calificar de presión que atenta contra la vida. Entonces la pregunta, compañero, es, nosotros orientamos es hacia la lucha por la materialización de él. Hoy se corrió la cerca, es decir, el cerco que pusieron ellos lo corrimos con la 02. La 02 fue fruto de una lucha interna. Y el plazo es el 30 de junio. O ellos a hundir el modelo y mandar a los maestros otra vez a la intermediación, o nosotros materializar de aquí al 30 este modelo en los aspectos centrales, especialmente en la estabilización del acceso al derecho. Y ese pulso, compañeros y compañeras, es el que estamos hoy asumiendo y enfrentando, y que, por supuesto, implica que por lo menos hoy la dirección del Ejecutivo, todo el Ejecutivo, ha planteado que es movilización o las acciones que hagamos es para concretar y materializar el modelo, no es para volver atrás. Esa será la posición y la discusión que llevaremos a la Junta Nacional. Listo. A la Junta Nacional. Vamos a llevar esa discusión a la Junta Nacional. Y ya quedó, el martes convocamos fechas, cronograma. Y si es necesario, pero va a requerir de una gran labor de pedagogía, de la movilización, pero que no es, y lo decimos con tranquilidad, no es una movilización contra el gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno ha elevado a categoría de asunto de Estado el tema de la salud. Más bien es para exigir que el gobierno, si la fiduprevisora no materializa, tome decisiones sobre ella. O contribuirle a que tome decisiones sobre ella. Y ese es el punto que para nosotros hoy es absolutamente claro. Compañeros y compañeras, durante muchos años un maestro cuando iba a diligenciar un formato le decían, ¿y cuál es su servicio médico? Y se le llamaba a compañeros de confusión, porque no sabía si era Servisalud, Médicos Asociados, o Castillo, o otros. Hoy, compañeros y compañeras, la idea es decir, es el FOMAC el responsable, como desde la ley 91 lo es. El FOMAC es el responsable de, ¿sí? Lo demás es hasta usted, lo demás es donde lo atienden, pero eso es lo que nosotros apropiarnos del modelo y apropiarnos completamente del FOMAC, cuyos recursos en una parte sustancial fueron diluidos durante muchos años en operadores privados. Compañeros y compañeras, la batalla es dura, un acuerdo de esta naturaleza, que es una conquista, no es fácil concretarlo y entramos en el terreno pues de hacerlo en estos días y en las próximas semanas van a ser decisivas. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Esta discusión de el nuevo, que sí es nuevo, modelo de salud, ha desatado una serie de disputas hacia afuera y hacia adentro. Voy a empezar con lo general. Los medios de comunicación sustentan, obviamente con una matriz mediática de opinión fuerte que está calando, porque la lucha política y la lucha de clases es concreta, no es abstracta, está calando en gran parte de la sociedad y tenemos que decirlo lamentablemente en un sector del magisterio, de que aquí lo que hubo fue improvisación. Entonces nosotros decimos que la improvisación no puede ser el argumento fundamental para atacar el nuevo modelo. ¿Por qué? Porque el acuerdo 003 tiene como sustento el acuerdo 005 del 2022. Y el acuerdo 005 se venía construyendo desde el 2018. Es decir, la discusión de eliminar la intermediación, la discusión de garantizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, todo el tema de la atención de los maestros
dentro de la institución, garantizando unos puestos laborales en condiciones dignas. El tema de las enfermedades profesionales, el tema de la atención se viene discutiendo desde el 2018 y se plasmó en un documento que se hizo público, que ustedes conocieron, y que fue el Acuerdo 005 del 2022. Con la llegada del gobierno del cambio se abre una discusión en clave de lo anterior, porque el gobierno plantea el debate con las EPS y pone en la órbita pública el debate de la intermediación. Al interior de FECODE se da una disputa muy fuerte que se mantiene hoy, política, al interior válida, ni más faltada. Cualquier postura al interior de la federación tiene todo el derecho a sustentar su posición, pero no puede ser con mentiras, ¿cierto? Porque en plena discusión del tránsito a este nuevo modelo, se le dijo al magisterio, en sendos videos, en sendos comunicados, que íbamos a enterrar la joya de la corona y que íbamos a acabar con la ley 91 del 89. Hoy deberían recoger su postura, que generó tanta zozobra al interior, y que nos digan dónde el acuerdo 003 del 2024 acabó la joya de la corona. De hecho, porque parte de la manipulación del argumento tiene que ver con que posicionaron eso. Uno iba a las regiones y los maestros, no, váyase que usted va a acabar la joya de la corona, usted va a enterrar la lucha de nosotros, los que peleamos en los 80. ¿Dónde? Con el acuerdo 003 le devolvimos lo que dice la ley 91, y es que quien administra esto no es un operador, no es Servisalud. Quien administra los recursos según la ley 91 es la fiduprevisora, que hace 35 años no asumió lo que dice la ley 91 y lo que hizo fue entregar nuestros recursos a los operadores. Conclusión, parte de la discusión al interior tiene que ver con eso, con los intereses. Hacia afuera el debate es más complejo. Hay tres elementos que ustedes deben tener muy presentes como dirigentes de Bogotá, porque Bogotá en esta discusión va a ser fundamental. Bogotá va a ser fundamental porque Bogotá concentra el 10%, más inclusive, de la población que va a estar afectada o beneficiada con este modelo. Tres elementos en la política general. Uno, esta mañana sale un artículo en Las Dos Orillas. Ya lo están posicionando en todos los medios de comunicación. El modelo de los maestros es el piloto del modelo de salud de Gustavo Petro. Conclusión, si el modelo de los maestros fracasa, cualquier intento del gobierno del cambio de aplicar una reforma a la salud fracasa. Golpe directo a un gobierno con dificultades, pero que por primera vez en la historia está confrontando a las mafias y a las élites de este país. Entonces aquí quienes defendemos el modelo debemos tener en cuenta el problema político. Vamos a defender el modelo porque si este modelo funciona, va a ser además un elemento que le va a servir al pueblo para salir a las calles y defender una reforma a la salud. Segundo elemento, claramente posicionado, porque la lucha de clases es concretica, no es en discursos. Yo saludo la actitud valiente de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Porque donde Jaramillo no se pare como se paró en esa discusión del Senado, ahí no pasa nada, compañeros. Vean las 4 horas de transmisión. Los senadores de la derecha, los senadores del medio, los senadores blandos, culpando al magisterio, culpando a FECODE, y es el ministro quien dice, aquí el problema es Mauricio Marín y la fiduprevisora. Y claro, entonces eso posiciona el debate. El debate cambia cuando interviene el ministro. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación ayer en unísono? Todos en arremetida contra el ministro Jaramillo. Entonces alguien me decía, Willy, pero es que ese Marín como que tiene fuerza. No, es un problema político, porque dicen que el ministro da la papaya para golpearlo. Porque la segunda estrategia en lo político general es que la derecha va por 4 ministros. Ya la W, Blue Radio, El Tiempo, El Espectador están diciendo cuál es la responsabilidad de los 3 votos de los 5 del Consejo Directivo del FOMAC frente a toda esta situación. ¿Y quiénes son esos votos? La ministra de Educación, la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda. Y como
Ministerio de Salud se mete en la discusión, la derecha está pidiendo la cabeza de 4 ministros que además han sido los ministros más consecuentes impulsando las reformas del cambio. Y el tercer elemento que la conducción política no puede desconocer es que la derecha va por FECODE, algo que no han podido hacer en 65 años. Por eso es que andan replicando, tienen equipos, lo que nunca hicieron en 30 años cuando denunciábamos nuestros muertos en las puertas de los intermediadores y los operadores privados. Hoy tienen equipos desplegados ciudad por ciudad buscando al maestro para que se queje. Porque tienen claro que si esto fracasa, vienen por FECODE. Y hacia adentro la disputa no es menos complicada. Hacia adentro ya hay rumor en las regiones que en la próxima Junta Nacional, compañero Pardo, van a movilizar las fuerzas políticas al interior de FECODE para solicitar un comité ejecutivo provisional. Des en cuenta cómo está la disputa política adentro. Esto no es un club de amigos, compañero, aquí hay intereses. ¿Qué hemos dicho nosotros entonces? Primero, no hay improvisación porque el 005 es la base, el 003 se denominó el 005 Plus. Yo los invito y las invito a que ustedes muy disciplinadamente estudien el 003 y los desdoblen a sus colegios y que la gente lea porque ese es el documento. ¿Dónde está el sabotaje? ¿Dónde está la intencionalidad política de que esto no funcione? Porque además en los pasillos de la fiduprevisora la tesis es la siguiente: este modelo se cae en un mes. No dieron un mes, ya pasaron 3 semanas. En un mes se cae y en un mes la presión política, la presión interna, porque también hay que entender al maestro que no tiene la atención, eso es apenas lógico. En un mes se cae este modelo y los únicos que tendrían la capacidad de atendernos, adivinen sus mercedes quiénes son. Los 10 operadores. Por eso la actitud de Servisalud de frenar absolutamente todo, porque Servimed está cumpliendo, porque Servimed por primera vez se quita la subcontratación a la cual lo tenía sometido Servisalud. El que esté aquí en Servimed sabe que están dando la cita rapidito, están entregando medicamentos, están funcionando, porque la gerente anda feliz dado que en el modelo anterior ella era subcontratada por Servisalud. Quien está saboteando en Bogotá tiene nombre propio, Servisalud. Y eso es lo que está pasando en todo el país. Entonces, el 003 es la base. ¿Y dónde incumple la fiduprevisora? Que sí es así. El ministro Jaramillo tiene toda la razón. ¿Qué dice el artículo 1? El artículo 1 del acuerdo 003, que no nos lo cambia Gustavo Petro, no nos lo cambia el partido de la U, no nos lo cambia el Centro Democrático, no nos lo va a cambiar ninguna fuerza al interior de FECODE, porque fue el acuerdo que va a regir el nuevo modelo. Y el artículo 1 dice: el Ministerio de Salud es el asesor técnico y científico. ¿Y por qué está tan indignado el ministro de Salud? Porque el ministro de Salud, asumiendo lo que nosotros le mandatamos, porque es que ese es nuestro acuerdo, es nuestro compás, es nuestro acuerdo. Cuando el ministro de Salud fue a la fiduprevisora a tratar de orientar en la segunda semana todo el despelote, el señor Marín lo amenazó públicamente diciéndole: se tiene que retirar de acá porque le va a poner un disciplinario por extralimitación de funciones. O sea, el señor Marín no está aplicando nuestro acuerdo, el señor Marín está aplicando su concepción del negocio, porque el artículo 1 dice que quien debe direccionar todo el tema técnico, científico es el Ministerio de Salud. Segundo, ¿qué hizo la fiduprevisora, compañeros? ¿Qué hizo la fiduprevisora? Está violando el artículo 5 de nuestro acuerdo 003. El artículo 5 dice que este modelo se sustenta en la libre elección. Y el caso palmario lo tenemos aquí en Bogotá. Pardo, nos pasaron dizque la red previa el 29 de abril y cuando no había empezado el modelo. Y cuando nos pasan la red previa, compas, ya la tenían filtrada. En Bogotá resulta que ninguna otra EPS se nos presentó, sino únicamente Servisalud y Servimed, porque Mauricio Marín ya la tenía filtrada. Conclusión: violaron
el artículo 5 de nuestro acuerdo que dice que este modelo se sustenta ¿en qué? En la libre elección. Por eso, como informe, los compas lo van a dar, saludamos, por ejemplo, que el día de ayer nos anuncian que posiblemente Virrey Solís IPS entre a competirle en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. La atención, porque ese es el objetivo del modelo, compa, que a usted lo atiendan donde la necesidad se requiera sobre la base de la libre elección. Y lo hicieron en todo el país. Denunciamos que el señor Edwin González, que era antes el vicepresidente encargado, hace 2 meses, envía una carta diciendo que la fidupresora no está preparada para el modelo. Ojo a la postura del man. El vicepresidente dice que la fidupresora no está preparada, y cuando fuimos al puesto allá de coordinación, quien estaba haciendo todo el proceso de contratación era el señor Edwin González. Entonces, el señor Edwin González, ¿qué fue lo que hizo, compas? En las grandes ciudades cerró el primer nivel a los anteriores operadores. Por eso aquí repitió Servisalud y Servimed. No lo hicieron en 2 regiones por contradicciones políticas de la derecha. Sacaron a Cosmitet porque quien entró a suplir el negocio en el Valle fue otro clan político que fue Dilian Francisca Toro. En esa discusión los maestros no tenemos nada que ver. Y en la Clínica del Norte también hay una discusión para sacar a la Clínica del Norte en Atlántico, Barranquilla, porque entra otro sector ahí económico a disputar. Entonces, ¿qué hicieron en el país, compas? Cerraron el primer nivel, por eso el despelote a los anteriores operadores. Tenemos las denuncias de cientos de IPS que pasaron la carta de intención, porque para tapar todo esto lo hicieron público, sí, público, todas las IPS vengan, pero los señores de la fidupresora a dedo dijeron usted y usted, y todos ustedes que pasaron carta de intención, nunca le respondieron. Nunca le respondieron. Ahí cerraron el primer nivel, y de la misma forma cerraron el segundo nivel y el tercer nivel. Por eso nosotros decimos que el único responsable aquí de la forma en la que está el modelo actual es la fiduprevisora. El tema del software, eso no fue porque la W lo denunció, nosotros lo venimos denunciando. Los compas de Antioquia y de Chocó vienen denunciando al señor Rocha y a Sumimedical hace 4 o 5 años desde que empezó a operar. Y ahí está la denuncia, el señor Rocha viene de Ferrocarriles Nacionales con el señor Marín. ¿Y a quién le entregaron el software? A Horus Help. Un software que nosotros le aprobamos en el Consejo Directivo del FOMAC por 45.000 millones de pesos. ¿Y qué hizo el software, compañeros? La referencia y la contrarreferencia la tienen concentrada en Bogotá, pero principalmente en Medellín a través de ese software. O sea, lo que está haciendo el señor Rocha a través del software es direccionar la contrarreferencia, y por eso se está demorando tanto, porque me imagino que ahí también no lo van a direccionar para el que no es amigo, sino para el que es cercano. 45.000 millones, no tiene excusa el señor Marín. Compañero Pardo, todas las sesiones del Consejo Directivo que nos han peticionado aprobar algún presupuesto para que esto funcione, FECODE lo ha hecho, dejando claramente constancias. Le aprobamos al señor Marín casi 700.000 millones de pesos para construir la arquitectura territorial hace más de un mes, hace 5 semanas exactamente. Porque nos presentaron el organigrama, claro, semejante despelote en Bogotá con un call center nacional. Bogotá debería tener hoy, 22 de mayo, 112 personas en todo el tema administrativo, es decir, recepcionando las quejas, los reclamos, direccionando primer nivel, segundo nivel. Debería tener 29 personas para atención al usuario. Bogotá debería tener un coordinador de Bogotá que lo nombraron hasta hace 2 días, y esa persona debería tener 141 personas por debajo para atender todas nuestras exigencias. ¿Y por qué no lo ha hecho el señor Marín si le aprobamos ese presupuesto hace más de un mes? Ahí está el saboteo. Le aprobamos dentro del presupuesto para que alquilara, para que arrendara la sede de Bogotá de salud del FOMAC, exorbitante además,
250 millones de pesos al mes. Hace un mes. Es decir, el señor el 1 de mayo en Bogotá debió haber garantizado un coordinador de Bogotá y 141 personas para estar atendiendo y que el maestro no estuviera ya solicitando una remisión al segundo nivel con filas de 9 y 10 horas. Ahí está plasmado el sabotaje por parte del señor Marín y de toda la estructura que montaron en la fiduprevisora. En medicamentos se repite la historia. En medicamentos contrataron 4 operadores que eran los que venían. Ese fue el cuento que nos echaron par de un minuto. Ese fue el cuento y por eso aprobamos. Por eso aprobamos. Porque nos dijeron, son los 4 operadores que venían surtiendo a los anteriores operadores, ya nos conocen. Nos dieron los datos, es que dicen que improvisado, nos dieron los datos discriminados de los medicamentos, los llaman moléculas, nos conocían, tantos hipertensos, tantos con diabetes, nos lo mostraron y por eso dijimos, sí, que se contrate a ellos. ¿Y qué han hecho 22 días después? En ninguna parte del país están entregando medicamentos porque ese es el saboteo. Un mes para que esto se caiga. Cierro diciendo, ningún comité ejecutivo provisional, compas. Aquí ustedes el país va a evaluar que en tiempos de crisis surgirán y se verán los dirigentes que efectivamente están a favor del magisterio y el magisterio tendrá que tener la capacidad de mirar aquí quién está jalando para que esto salga y quién está jalando para que esto se caiga. Muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.